Bien, continuando. Ahora quiero hablar sobre cómo criar niños extraordinarios y luego terminar quizás con la sesión más importante del seminario. Decimos aquí que criar hijos hoy en día es muy difícil, pero es la mayor responsabilidad que tenemos. Es la única responsabilidad que perdura más allá de nosotros hacia las próximas décadas. Todo lo demás va y viene, pero nuestros hijos no. Y por eso decimos que toda la vida es el estudio de la atención. Y a lo que le prestas atención es lo que más valoras. Así que verás que los mejores padres son aquellos que más atención les prestan a sus hijos. Entonces, ¿cómo criamos niños extraordinarios? Decimos que las funciones clave de la crianza son nutrir a tus hijos y construir una alta autoestima en ellos. Y el principio organizador de la crianza requiere que te preguntes continuamente, ¿esto construye la autoestima en mi hijo? Una de las cosas que Bárbara y yo hicimos cuando nuestros hijos eran pequeños fue decirles, eres una persona muy especial y vienes de Dios, y Dios te ha enviado a nosotros como un regalo, no te poseemos. Tú te perteneces a ti mismo, pero Dios te ha enviado a nosotros como un regalo para que te cuidemos hasta que crezcas. Y le dijimos eso a cada uno de nuestros hijos cuando eran pequeños y ellos decían, wow, ¿de verdad? O sea, vengo de Dios. Ni siquiera sabían que era Dios, pero así es como hemos tratado a nuestros hijos, como si fueran regalos. Khalil Gibran en El Profeta dice, tus hijos vienen de ti, pero no son tuyos. Son como flechas encendidas disparadas desde tu arco de vida hacia el futuro, y quiénes son no puedes controlarlo, y a dónde van nunca podrás visitar. Si alguna vez lees eso en Khalil Gibran, es una hermosa página o dos sobre los hijos, pero eso también ha formado nuestra filosofía. No somos dueños de nuestros hijos, se lo decimos a ellos. No somos dueños de ustedes. Si cometen errores, o sea, ustedes se pertenecen a sí mismos. Y cuando tienes hijas, y nosotros tenemos dos hijas hermosas, les dijimos lo mismo. Tú eres dueño de ti mismo, así que cuídate bien. Y ellas siempre lo hicieron. Y si entiendes a lo que me refiero como padre, siempre fueron muy inteligentes respecto a sí mismas. Decían, oye, espera un momento, yo soy dueña de mi cuerpo, no voy a jugar con eso ni dejar que nadie más lo haga. ¿Sabes? Pero ese es tu papel principal, construir la autoestima en tus hijos. Si logras eso, has sido un padre efectivo, y si no lo haces, realmente todo lo demás es secundario. Desafortunadamente, como sabemos, la mayoría de los adultos pasan los siguientes 50 años superando los primeros 5, y muchas personas nunca lo superan del todo. El trabajo de Maslow concluyó que el 98% de los adultos nunca se recuperan de los errores que los padres cometen cuando son jóvenes. Las críticas, la falta de atención, la condena, las quejas y así sucesivamente nunca las superan porque no hay cursos realmente buenos sobre crianza, y muchos padres piensan, oh, simplemente haré lo que me salga de forma natural, lo que significa que por la ley de la inercia harás con tus hijos lo que tus padres hicieron contigo y lo que sus padres hicieron con ellos, y así se transmitirá de generación en generación. Así que decimos 3 pensamientos para recordar al construir la autoestima de un niño. Número 1, nunca uses la crítica destructiva con tu hijo. Nunca critiques destructivamente a tu hijo. Nosotros simplemente nos negamos absolutamente a hacer eso. Si hay algo con lo que no estamos de acuerdo o si cometen un error o cualquier otra cosa, lo hablamos, y una de las cosas que siempre hemos hecho es tratar a nuestros hijos como adultos. Incluso cuando tenían 3 años, les hablábamos como adultos, les explicábamos las cosas y les pedíamos su opinión. Y nunca usábamos un lenguaje infantil, pero nunca utilizábamos la crítica destructiva, porque la crítica destructiva deja cicatrices que duran toda la vida, y lo sabíamos desde el principio. Yo recibí tantas críticas cuando estaba creciendo, Bárbara no creo que tantas, pero yo recibí tantas críticas que en realidad les agradecí a mis padres. Le agradecí a mis padres porque tomé la decisión de no hacerles a mis hijos lo que ellos me hicieron a mí, y así rompí el ciclo generacional y hice lo contrario. Así que nunca utilices la crítica destructiva con tus hijos. El segundo punto es que la falta de amor es la principal causa de problemas psicológicos, físicos y emocionales en la vida. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que los niños que no reciben amor y contacto físico en sus primeros años no prosperan. En otras palabras, no crecen tan rápido como los demás. De hecho, son más bajos y pequeños que sus compañeros porque no reciben suficiente amor. Y hay una gran historia, la de un niño pequeño. Él
Tenía unos 3 o 4 años y sus padres salieron a cenar y murieron en un accidente de coche. Era hijo único, el único niño en la familia, y lo siguiente que supo fue que desconocidos llegaron, se lo llevaron y lo procesaron a través del sistema de bienestar social. Supongo que no había familia que pudiera hacerse cargo de él, así que lo pusieron en un hogar de acogida, donde era uno de 16 niños en una familia de acogida, con varias literas y demás, y no recibió atención ni afecto. Y con 4 años, 5 años, 6 años, estaba deprimido, estaba enojado, hacía berrinches, se portaba mal, hacía todo tipo de cosas, peleaba con los otros niños y lo enviaban de un hogar de acogida a otro. Decían, no, no podemos hacernos cargo de él. Pasó por varios hogares de acogida hasta que tenía unos 8 años y cuando tenía 8 años, una pareja visitó el hogar de acogida buscando un niño para adoptar y lo vieron. Era un niño pequeño y enojado, pero había algo en él que realmente los atrajo. Así que se lo llevaron a casa y empezaron a colmarlo de amor. Le hablaban, lo escuchaban, lo cuidaban y lo llevaban a pasear y en cierto momento él empezó a darse cuenta de que estaba a salvo otra vez. Por primera vez estaba a salvo de nuevo y empezó a crecer. No había crecido desde que tenía entre 3 y 4 años. En los siguientes 6 meses creció como si hubieran pasado 5 años. Fue lo más asombroso. A medida que empezó a recibir ese amor, como agua, como la lluvia y el sol sobre una flor, simplemente empezó a florecer y se convirtió en un hermoso joven, en un hermoso niño. Y esto es solo un ejemplo de muchos que existen en la literatura sobre el fracaso en desarrollarse por falta de amor. La regla es, y ya lo he dicho antes, que no se le puede dar demasiado amor a un niño en sus años formativos. No puedes darles demasiado amor y nunca puedes darles demasiado amor, pero en sus años formativos nunca puedes darles demasiado. Así que no te preocupes por eso. Algunas personas dicen, bueno, no quieres volverlos débiles o afeminados. No hay ningún peligro inmediato. Número 3. Los niños necesitan un flujo continuo de amor y aprobación de sus padres. El amor y la aprobación son como el oxígeno para una persona en una cámara de oxígeno. Necesitan un flujo constante y tienen que saber que vendrá sin interrupciones. Cuando mi pequeña Cristina estaba en sus primeros 10 años, siempre le preguntaba, ¿cuánto te quiere papá? Y ella decía, así de mucho. Yo les enseñé a mis hijos y yo decía, ¿pero qué pasa cuando rompes un plato? ¿O qué pasa cuando no escuchas a tus padres? Ella decía, papá, tú siempre me quieres así de mucho. Y he conocido a muchos padres que han tomado eso y han jugado con sus hijos. Se llama el juego del amor. ¿Cuánto te quiere papá? ¿Te quiere así de mucho? Papá, tú siempre me quieres así de mucho. Y por eso educo a mis hijos así. Siempre te queremos al 100%. Nunca, nunca habrá un día en tu vida en que sea solo un 99%. Es 100%, totalmente. Y es un gran alivio para los niños saber que están completamente seguros. Las personas más importantes en su vida piensan que son seres humanos maravillosos y los aman al 100% incondicionalmente. Así que es realmente importante. Número 4, los niños necesitan elogios, necesitan ánimo, necesitan refuerzo y necesitan paciencia, amabilidad y cariño. Necesitan todas estas cosas y las necesitan de manera constante, en un flujo continuo. Y recuerda, tal vez la gente piense que mi trabajo es solo llevarlos a la escuela. No, tu trabajo es criarlos con una alta autoestima. Y todo debe basarse en eso, en una alta autoestima. Y luego, cuando los elogias, los haces sentir importantes. Cuando los animas, los haces sentir importantes y valiosos. Cuando practicas la paciencia con ellos. Y hay un pequeño poema maravilloso que dice que los niños aprenden lo que experimentan. Y si crías a un niño con amor, crecerá con amor. Si crías a un niño con amabilidad, crecerá siendo amable. Si crías a un niño con paciencia, crecerá siendo paciente y así sucesivamente. Si los crías con ira, crecerán siendo personas iracundas. Si los crías con críticas, crecerán siendo críticos. Si los crías con castigos, crecerán castigando a otras personas. Así que es algo realmente bueno. La manzana nunca cae lejos del árbol. Así que decimos, diles que los amas todos los días. Diles que los amas todos los días. Y hay 5 maneras, 5 comportamientos que puedes usar. Cuando viajaba, llamaba a casa y le decía a Bárbara, déjame hablar con Cristina. Le decía, hola Cristina, ¿cómo estás? Ella era una niña pequeña de 3 o 4 años. Le decía, papá te quiere, te amo, espero que estés teniendo un buen día.
Y ella decía, sí, papi, yo también te quiero. Y luego, finalmente, llegamos al punto en que llamaba a Bárbara, y Bárbara decía, Cristina, papá quiere hablar contigo. Ella dice, dile que yo también lo quiero. Ya sé lo que va a decir, solo me va a decir que me quiere. Está bien, ya sabes. Y así que no puedes hacerlo demasiado seguido. Así que número 1, dales amor incondicional. Mira, el amor que se da, se quita, arruina a un niño de por vida, porque nunca saben cuándo lo van a recibir, cuándo están bien, cuándo están seguros. Es interesante. Miras a Bill Clinton, y Bill Clinton, según todos los relatos, es muy encantador, un hombre muy encantador. La gente, conozco personas que son republicanos muy conservadores que han conocido a Clinton y han salido diciendo, vaya, es encantador. Y la razón por la que es encantador es porque tiene el síndrome del hijo de alcohólico, lo cual no es un secreto. Porque cuando él estaba creciendo, su padre era un borracho violento. ¿Cómo los llamamos? ¿Síndrome alcohólico fetal? ¿Perdón? ¿Síndrome alcohólico fetal? Él fue criado por un padre alcohólico. Y el padre alcohólico se sentaba ahí y luego, sin ninguna advertencia, explotaba y cruzaba corriendo la habitación y golpeaba a los niños. Así que esto es lo que sucede cuando en muchos casos. Así que los niños que crecen en hogares como este, hay tantos de ellos, los estudian, aprenden a ser muy, muy encantadores, muy hábiles socialmente. Siempre están alerta y son muy, muy buenos en calmar a las personas y lograr que su padre se tranquilice para que no los golpee. Y lo que sucede cuando crecen es que a menudo son muy encantadores. Tienen un sentido maravilloso de anticipación para trabajar con personas. ¿Y por qué? Es porque el amor es incondicional. Eso traumatiza al niño. Nunca saben si van a ser amados o si van a ser golpeados. Van a ser amados o van a ser ignorados, maldecidos, gritados o algo así. Y por eso tiene que ser incondicional. Y lo que haces es simplemente tomar esa decisión. Mi amor por mis hijos es incondicional, no es negociable. No hay nada que puedan hacer que haga que los ame menos del 100%. Y el número 2 es hacer contacto visual. El contacto visual es una manera muy poderosa de decirles a tus hijos que los amas. Quizás quieras tomar nota de esto si tienes hijos. Hay un hombre llamado Dr. Ross Campbell y escribió 2 libros que son grandes clásicos. Uno es Cómo amar realmente a su hijo y el segundo es Cómo amar realmente a su adolescente. Y los libros están disponibles en Amazon. Y estos libros son absolutamente maravillosos. Tuvieron un gran impacto en Bárbara y en mí al criar a nuestros hijos, porque él decía que los niños necesitan un sustento emocional continuo. Necesitan oxígeno y necesitan amor. Y por lo tanto, hay maneras de darles esta dosis constante de amor para que siempre se sientan amados y seguros. Y una es con el contacto visual, lo que llamamos contacto visual amoroso. Y cuando te enamoras de una persona por primera vez, simplemente amas. Las personas se miran a los ojos cuando están enamoradas. Con tu hijo, lo que haces es mirar a los ojos de tu hijo, le sonríes y simplemente lo miras así. Si alguna vez intentas esto con un niño, especialmente con un bebé, el bebé hará esto. Ellos se emocionan tanto cuando su madre o padre los mira a los ojos y les sonríe. Eso los emociona por completo porque se sienten muy felices por dentro. Y los niños en crecimiento, incluso los adultos, responden muy bien a esto, como mencionamos antes. El número 3 es dar mucho contacto físico. Abrázalos, sosténlos, acaricia su cabello, tenlos en tus brazos, especialmente en sus años formativos. Mencionamos antes que una de las razones por las que los niños lloran por la noche cuando son bebés es para averiguar si están seguros. Y una de las cosas que haces es ir, levantarlos, sostenerlos, hablarles, mecerlos, y ahora saben que están seguros y vuelven a dormirse. Así que dales mucho contacto físico y verás que cuando les das mucho contacto físico crecen muy, muy fuertes, crecen muy, muy seguros de sí mismos. Y mis hijos y yo todavía nos abrazamos y nunca, mis hijas también, pero mis hijos y yo simplemente nos llevamos de maravilla porque los he amado y abrazado desde que eran pequeños. El número 4 es darles atención enfocada y la atención enfocada es cuando pasas largos periodos ininterrumpidos con ellos, ya sea en paseos en auto, caminatas, yendo al cine o sentados juntos cuando viajan o sentados con ellos en casa. Atención enfocada donde no hay ninguna otra distracción.
Una de mis reglas, y esto lo aprendí, tuve una mujer que era una amiga, se llamaba Diane, y ella estaba hecha un desastre. Ella acababa de pasar por un par de matrimonios y siempre se sentía insegura e infeliz. Y contó que cuando era joven iba con su madre, y su madre, a quien le encantaba leer y evidentemente no le interesaba la crianza, le decía, vete, estoy leyendo, vete, estoy leyendo. Y si ella seguía insistiendo, su madre la golpeaba y le decía, vete, estoy leyendo. Y eso le generó una profunda inseguridad que aún tenía cuando tenía 35 años. Así que una de las cosas que aprendí, una de las cosas que hago, es que si uno de mis hijos viene a mí, ahora que ya son adultos, detengo todo lo que estoy haciendo. Si estoy viendo la televisión, que no es frecuente, la apago. Si estoy trabajando, lo dejo. Si estoy leyendo, lo dejo. Si estoy leyendo algo, lo cierro, lo guardo. No me quedo ahí tratando de leerlo en mi regazo, ya sabes. Dejo claro que no hay nada más importante que tú cuando estás aquí. Y lo mismo con Bárbara, no dejaré todo lo que esté haciendo por un miembro de mi familia porque sé que es lo importante. Y lo importante es la atención enfocada. Y no hay nada más insultante que la atención desenfocada. No hay nada más insultante que hablar con una persona mientras yo hablo con otra y estoy al teléfono tomando notas, leyendo el periódico y viendo la televisión. Así que cuando nuestros hijos vienen, apagamos la televisión. Nunca tenemos la televisión encendida durante la cena. Nunca, 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 nunca. Cuando te sientes a cenar, puedes escuchar música si quieres. Lo mejor es clásico, lo mejor es clásico. Si es rock and roll, cantarás, ya sabes, un popurrí. Entonces, solo pon música clásica, nada de televisión. Cuando estés sentado a la mesa, todos deberían mirarse unos a otros. Hay un estudio interesante que dice que el número de veces que una familia cena junta, desayuna junta o almuerza junta, tiene un enorme impacto en la evolución de la psique y la mentalidad del niño y en su formación de una familia. Solíamos insistir siempre en la cena familiar. Así que pasara lo que pasara, todos los viernes o domingos por la noche teníamos la cena familiar y nuestros hijos decían, que querían salir, que querían ir aquí o allá. Yo decía, no, vas a estar aquí para la cena familiar o no hay mesada. Y siéntate ahí. Una vez que se sentaban, estaban bien. Todos conversaban y todo lo demás. Ahora ha pasado el tiempo, han crecido y son inflexibles con la cena familiar. Tenemos la cena familiar. Mi hija está casada, mi hijo está casado, mi otro hijo también está casado. Vaya, son muy insistentes con la cena familiar, ya sea entre ellos mismos o viniendo a nuestra casa. Y es porque el amor, la comunicación y la apertura que se generan alrededor de esa mesa cuando comen juntos es realmente maravilloso. Un poco de vino tampoco hace daño. Número 5, dales elogios y aprobación de manera continua. Sigue animándolos constantemente. Diles continuamente lo buenos que son, porque lo son. Son las personas más importantes de tu vida. Sabes, recuerdo estar viendo la televisión con Cristina y había un secuestro y la familia estaba siendo presionada para dar $1 millón para recuperar a la niña que había sido secuestrada. Y Cristina me preguntó, papá, si alguien me secuestrara, ¿pagarías $1 millón para recuperarme? Y le dije, por supuesto que lo haría. ¿Pagarías 2 millones? Le dije, claro. ¿Darías esta casa? Y le dije, sí, daría cualquier cosa. Daría lo que fuera por recuperarte si algo te pasara. No hay límite. Y luego de eso ella dijo, eso está bien. Volvió a ver la película. Simplemente lo guardó en su mente. Y después pensé, ¿y si alguien hubiera secuestrado a mi hija y en vez de pedir un rescate por ella dijeran, si no nos das $1 millón, le cortaremos un dedo? Solo piénsalo. ¿Cuánto tiempo te tomaría decidir darles $1 millón para evitar que le cortaran el dedo? Instantáneamente. No hay duda de eso. Solo cortar la punta del dedo, la última articulación. Quiero decir, harías cualquier cosa en el mundo para proteger a tus hijos, para asegurarte de que nada les pase y luego llegas a casa, ves la televisión y los ignoras. Los tratas como mascotas, les rascas detrás de las orejas, los mandas a su jaula, a su habitación para jugar videojuegos. Y la gente dice, no, yo nunca haría eso, pagaría cualquier cosa para evitar que un secuestrador le cortara una articulación a mi hijo. Pero ni siquiera pasas tiempo con ellos cuando estás en casa, cuando los tienes contigo en esos momentos. Es algo en lo que pensar, ya sabes, simplemente prioridades. Así que
Los mejores determinantes del rendimiento máximo, y se han hecho varios estudios sobre esto, hay dos factores que ocurren en una casa que cría niños que se convierten en grandes triunfadores para cuando tienen 18 años. Han rastreado esto hasta el principio y ven que los niños que se convierten en líderes del club de coro, presidentes del consejo estudiantil, crecen, consiguen trabajos, entran en equipos, van a buenas universidades, son altamente responsables de sí mismos. Dos factores en la crianza de los hijos. El número uno es un ambiente democrático. Un entorno democrático es un entorno donde se espera que el niño aporte sus opiniones desde una edad temprana. Eso significa que siempre no se les dice qué hacer, sino que se les invita a dar su opinión. Ahora, nosotros con nuestros hijos siempre los llevábamos a salir a McDonald's o a algún lugar a cenar, así que siempre les dejábamos elegir. Les decíamos, ¿a dónde quieren ir a cenar esta noche? Algunos decían McDonald's, otros decían Rubio's o algún otro lugar. Así que fuera lo que fuera que eligieran, ahí era donde íbamos. Y les enseñamos esto, no por la comida, sino porque queríamos que supieran que su opinión es importante y que toda la familia hace lo que ellos deciden hacer. En mi opinión, todos nuestros hijos son líderes. Todos ellos consideran que sus opiniones son importantes y a veces son muy directos al expresarlas. Pero tienen mucha confianza en sus opiniones y mucha seguridad al decir lo que piensan. No hay cobardes en nuestra familia. ¿Por qué? Porque se les ha hecho creer que sus opiniones son importantes. Ellos entran cuando estamos teniendo reuniones con gente de negocios y entran, hablan. Cuando eran pequeños, entraban y hablaban con ellos como si fueran iguales. Siempre se han visto a sí mismos como iguales a los adultos, porque siempre han sido tratados como iguales a los adultos. El segundo factor son las expectativas positivas. Las expectativas positivas es que los padres crían a sus hijos siempre esperando que les vaya bien. Ahora, aquí hay un punto importante porque he tenido esta discusión muchas veces. La gente dice, bueno, yo tengo expectativas positivas para mis hijos. Insisto en que saquen sobresalientes o si no, pierden su coche y sus privilegios. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, no son expectativas positivas lo que tienes, son exigencias positivas. Exijo que te vaya bien o de lo contrario retiraré mi amor y tus privilegios. ¿Y crees que esto ayuda a los niños? Recuerdo una historia realmente interesante. El tipo tiene 35 años, está casado, trabaja en una empresa, tiene un buen círculo social. Está en una fiesta con amigos y otras parejas y hay un piano en la sala principal. Y se sienta al piano mientras los demás conversan y se sirven bebidas. Se sienta al piano, lo abre y empieza a acariciar las teclas y luego comienza a tocar. Y empieza a tocar Chopin. Hermoso, hermoso. Y su esposa se queda y todas las demás personas se quedan. Nunca lo habían visto tocar el piano en toda su vida. Jamás lo habían visto tocar un piano. No lo podían creer. Esto es hermoso, hermoso. Él dijo, sí, tomé clases de piano durante unos 15 años. Mis padres me obligaron a tomarlas desde los 5 años hasta los 18, cuando me fui de casa. Me hacían practicar todos los días y llegué justo al nivel de pianista de concierto juvenil, como pianista juvenil. Él dijo, cuando me fui de casa, nunca volví a tocar un piano en el resto de mi vida. Dijo, lo odiaba porque siempre me exigían que practicara. Y bueno, las exigencias positivas son muy diferentes de las expectativas positivas. Las exigencias positivas sugieren que si no lo haces, te van a retirar el amor. Y las expectativas positivas son, sé que puedes hacerlo, sé que puedes hacerlo. Los padres frecuentemente dicen, creo en ti, creo que puedes hacerlo, saca una mala nota. Oye, saca una mejor nota la próxima vez, por Dios. Mientras no saques notas tan malas como las que yo sacaba cuando estaba en la escuela, todo estará bien. Y así los hijos siempre saben que sus padres creen en ellos, al 100%. Siempre les he dicho a mis hijos que van a tener mucho éxito cuando sean grandes. Recuerdo cuando nació Cristina y era una bebé pequeña. Yo le decía, Cristina, vas a tener mucho éxito cuando crezcas. 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 Cada uno de mis hijos está programado, cableado para el éxito. Cada uno de ellos será un gran éxito. No pueden concebir que otros sean de otra manera, ya que básicamente son éxitos que buscan un lugar donde suceder. Así que desde el principio enseña a sus hijos a decir, me gusto a mí mismo, me gusto a mí mismo. Diles que digan, me gusto a mí mismo. Ahora cuando estés molesto, di, me gusto a mí mismo. ¿Sacaste una mala nota? Di, me gusto a mí mismo.
¿Te sientes enojado o irritable? Simplemente di, me gusto a mí mismo. Y los niños son tan sugestionables que cuando lo dicen simplemente sonríen. No pueden evitarlo, no pueden decirlo sin sonreír. Es lo más maravilloso, porque cuando les enseñas a decir me gusto a mí mismo, entonces se convierten en sus propias máquinas generadoras de autoestima cuando se van de casa. Saben cómo hablarse a sí mismos, cómo pensar sobre sí mismos, cómo establecer metas, y simplemente se convierten en jóvenes positivos, con alta autoestima. Entonces, ¿qué puedes hacer si has cometido errores al criar a tus hijos? Esto es uno de los descubrimientos más interesantes. Y alguien preguntaba sobre esto antes. ¿Qué pasa si los has criado con críticas destructivas y como resultado han perdido su entusiasmo por la vida, sacan malas notas, son niños problemáticos? Hemos trabajado con padres que han estado en terapia durante 2 o 3 años porque tienen una familia totalmente disfuncional. Tienen que ir una vez a la semana por orden judicial a terapia profesional porque sus hijos tienen muchos problemas en la escuela. Totalmente disfuncional y ni siquiera entendían por qué. Porque cuando no estaban en terapia, los padres criticaban destructivamente y maltrataban emocionalmente a sus hijos todo el tiempo para que se comportaran bien y siguieran el camino correcto. Y no podían entender por qué no funcionaba. Así que esto es lo que debes hacer. Si has cometido errores, si has criticado a tus hijos, reúnes a tus hijos a tu alrededor, los sientas y les dices, quiero pedirles disculpas por cualquier cosa que haya hecho o dicho que les haya lastimado en el pasado. Quiero que sepan que lo siento y quiero que me perdonen. ¿Me perdonan por todo y cualquier cosa que haya hecho que les haya herido en el pasado? Y se necesita una enorme cantidad de valor para hacer esto, pero cuando lo haces, quitas de la espalda del niño la carga de la culpa, la inutilidad, la ira y la frustración. Es como si te quitaras una mochila de encima. Simplemente desaparece. Y hemos tenido personas que han estado en terapia, como digo, durante años. La pareja, el esposo y la esposa fueron a casa, se sentaron con los niños, llamaron y hicieron esto y prometieron no volver a hacerlo nunca más. Hicieron esto y nos llamaron al día siguiente. Dijeron, transformó a nuestros hijos. A veces los niños simplemente se ponen a llorar. A veces se levantan y se van de la habitación porque están tan abrumados emocionalmente por sus padres que han estado maltratándolos todo este tiempo y ahora se disculpan y les piden perdón. Ahora, el cuarto punto es darles permiso para recordarte cuando lo olvides. Con mis hijos, a veces llego a casa después de volar y viajar, estoy cansado, irritable y les hablo bruscamente. No soy perfecto. A veces les hablaba bruscamente o les gritaba o hacía cualquier otra cosa y siempre iba con ellos inmediatamente después y les decía, siento haberte gritado, te pido disculpas, no debía haberte gritado, no importa lo que hayas hecho, yo soy el adulto, tú eres el niño, ¿me perdonas? Y ellos siempre decían, sí, te perdono. Y luego se va, porque quiero quitarles esa culpa de inmediato para que no anden cargando con ella ni se vayan a dormir con ella. La elimino de inmediato. Si alguna vez le grito a mis hijos, voy y les pido perdón y me disculpo. Y cuando haces eso, cuando lo sientas y luego les prometes que nunca volverás a hacerlo, nunca lo volveré a hacer. Y si alguna vez te digo una palabra hiriente de nuevo, tienes mi permiso para recordármelo, para que no se me olvide no recordarlo, lo que sea. Así que si haces esto, simplemente reúne a los niños, siéntalos, discúlpate por todo lo que hayas dicho o hecho que los haya lastimado de alguna manera y promete que nunca volverás a hacerlo. Y lo que sucederá es que muy a menudo ellos pasarán por una transformación. Las historias son la cantidad de transformaciones, incluso adolescentes de 16, 17, 18 años, incluso adultos, hijos de 25 años. El padre los llamará, usualmente es el padre, pero a menudo el padre y la madre los llaman, les piden que vayan o van a sentarse con ellos, se disculpan y les piden su perdón. Y de repente la relación entre los dos se transforma, toda la carga de culpa desaparece, el otro, el joven, comienza a florecer. Es la cosa más asombrosa que puede suceder. Y la peor desventaja de este método es que no funciona. Esa es la peor desventaja. Pero la ventaja es que cambia la vida. Y las historias de jóvenes cuyas vidas han cambiado porque sus padres se disculparon con ellos y les pidieron perdón simplemente no tienen fin. De hecho, nunca he escuchado de una situación en la que esto no haya logrado que toda la familia vuelva a unirse, que el amor regrese al hogar, que los niños estén emocionados y felices con la vida. Todo cambia y se transforma. Así que haz un juego de eliminar la crítica destructiva de tu vida familiar para que nunca, nunca, nunca la vuelvas a usar. Y Bárbara y yo somos muy claros al respecto. No permitiremos la crítica destructiva en nuestra casa.
No permitiremos que nadie en nuestra casa utilice la crítica destructiva. No permitimos que nuestros hijos se critiquen entre ellos. Y si lo hacen, los detenemos. No permitimos la crítica destructiva. Es como un gas venenoso que destruye las emociones y la personalidad de las personas. Así que simplemente no les permitimos hacerlo. Y esas son las ideas sobre cómo criar niños extraordinarios. Recuerda, se necesita coraje y carácter para pedir disculpas. Se necesita un tremendo coraje y carácter porque todos tienden a ser muy autosuficientes. ¿Sabes que la autosuficiencia engrasa el tobogán hacia el infierno, tanto el infierno emocional como el personal? La autosuficiencia es una forma de justificación personal. O tengo derecho porque el niño hizo esto o porque el niño no hizo aquello. Te contaré una historia rápida. Cuando lideras con el ejemplo, fomentas el coraje y el carácter en tus hijos. Te voy a contar una historia rápida porque él no está aquí, así que puedo contarla. Tengo un hijo, Michael tiene 28 años, es un buen joven. Y cuando tenía 17 años, yo iba a hacer un viaje a Europa y le dije a Michael, y Michael no tenía coche en ese momento, no tenía buenas calificaciones para tener un coche. Si iba a conducir, tendría que conducir la furgoneta. Le dije a Michael, si yo tengo un Lexus bonito, bastante nuevo, le dije, Michael, me voy a Europa por una semana y mi coche se pone muy, muy solo si lo dejo solo. Y me pregunto si, ya sabes, no quiero imponerte. Me pregunto si podrías sacarlo y conducirlo un poco cada día, solo para que no se sienta mal. ¿Harías eso por mí? Bueno, tenía una sonrisa tan grande que podría haberse comido un plátano de helado. Dijo, absolutamente. Así que le di las llaves del coche, fui al aeropuerto y volé a Europa. Y estoy en Inglaterra y llamo a casa lo siguiente, creo que tal vez 2 días después. Son las 11 de la noche en Londres, lo que equivale a las 7 de la mañana en San Diego. Llamo a casa y digo, hola Bárbara, ¿cómo va todo? Ella dijo, bien. Nunca quieres escuchar la palabra bien pronunciada así por teléfono cuando estás al otro lado del mundo. Bueno, todo va bien. Le dije, ¿qué pasa? Ella dijo, ¿estás sentado? Tampoco quieres escuchar eso nunca. ¿Estás sentado? Le dije, sí, claro, ok, estoy sentado. ¿Qué pasa? Ella dijo, bueno, Michael sacó tu auto y no estaba acostumbrado a él y llegó a una señal de alto, pisó el acelerador demasiado fuerte y en vez de girar se fue derecho fuera del camino y cayó en una zanja de 2 o 3 metros de profundidad. Y yo dije, ¿cuál es el daño? Dije, Michael, está bien, Michael. Sí. Llevaba puesto el cinturón de seguridad. Dije, ¿cuál es el daño? Va a costar unos 10 o 12 mil dólares. Estuvo casi al límite de si el auto era reparable o no. Así que esto cuesta unos 10 o 12 mil dólares. Dije, ¿cómo está Michael? Él dijo, Michael está destrozado. Ha estado caminando como una persona que acaba de ser sentenciada a muerte. Anda por ahí, está pálido y ausente. Así que pregunté, ¿todavía está ahí? ¿No se ha ido a la escuela todavía? Todavía está aquí. Dije, pásamelo al teléfono. Porque ahora sabía que teníamos lo que se llama un momento de enseñanza, ¿de acuerdo? Tanto para mí como para Michael. Entonces ella dijo, no quiere hablar contigo. Le dije, Bárbara, dile que tiene que hablar conmigo, ponlo al teléfono. Así que pudiste escucharlo decir, Michael, ven aquí. Entonces vino Michael y tomó el teléfono. Dije, hola Michael. Y él dijo, hola. Le dije, Michael, tengo entendido que destrozaste mi coche. Dije, sí. Dije, ¿lo metiste en una zanja? Él dijo, sí. Le dije, ¿sabes? Va a costar unos 10 mil dólares arreglarlo. Sí, dijo, lo sé. Le dije, bueno, Michael, estas cosas pasan y vamos a superar esto y la vida seguirá. Quiero que sepas que te quiero y estoy orgulloso de ti. Y creo que eres un joven maravilloso y tuviste un accidente de coche, pero los chicos son más importantes que los coches. Así que está bien y te veré cuando regrese, ¿de acuerdo? Y le devolvió el teléfono a Bárbara. Ella dijo, no sé qué le dijiste, pero toda su expresión cambió. Se iluminó por completo. Tenía una gran sonrisa. Todo ese peso se le quitó de los hombros. Sabía que este era un momento de aprendizaje tanto para mí como para él, porque es muy fácil hablar de amar, abrazar, cuidar y compartir con tus hijos. Pero cuando chocan tu auto, y ahora es momento de elegir. Ahora tienes que decidir cómo vas a comportarte. Y es en ese momento cuando demuestras la verdad de lo que sientes por tus hijos. Y le dije, te quiero y estoy orgulloso de ti. Creo que eres un buen hombre, un joven excelente y está bien.
Superaremos esto y la vida seguirá, así que vete a la escuela y que tengas un buen día. Todavía lo recuerdo. Y Michael todavía lo recuerda, porque esa fue la prueba, fue como la prueba de fuego de la relación. La razón por la que te cuento esa historia no es tanto para entretenerte, sino para que te des cuenta de que es cuando tus hijos menos merecen, menos se ganan tu amor por su comportamiento, cuando más necesitan tu amor. Es cuando más merecen ser castigados de alguna manera, cuando más necesitan tu amor y aprobación absolutamente incondicionales. Es en ese momento cuando realmente demuestras de qué estás hecho y de qué está hecha tu relación. Y si haces eso solo una vez, nunca más hubo una crisis con nuestros hijos que no fuera respondida de la misma manera. Pase lo que pase, te amamos, estamos orgullosos de ti y esto pasará. Nosotros seguiremos adelante juntos. Y hemos tenido accidentes de coche y todo tipo de cosas que han pasado y la vida sigue adelante. Una de las grandes preguntas es preguntar, ¿qué diferencia hará esto en 10 años? Y si en 10 años ni siquiera recordarás que esto sucedió, entonces déjalo ir. Simplemente déjalo ir.